de tu provincia te traigo hoy. Provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, adiós Pavisqui, ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Traigo alegría en el pecho, muchas ganas de cantarles para la gente del pago que nunca puedo olvidarles. Soy nacido medio al monte por los pagos de San Pablo, por más que me haya ido lejos nunca me olvido del pago. Con carita de tristeza y lagrimita en los ojos, allí se quedó mi mamá en ese humilde ranchito. Con alegría recuerdo el tiempo de mi niñez, cantando mi chacarera me vuelvo al pago otra vez. En mi escuelita querida en el Pago San José quedó parte de mi infancia y es donde aprendí a leer. Estos parajes vecinos que de niño he recorrido, Cazadores y Nogales, Caraypuca y Bragadito. Muchas costumbres del pago que nunca voy a olvidar, a mi gente tan querida de mi pueblito de Garza. Con alegría recuerdo el tiempo de mi niñez, cantando mi chacarera me vuelvo al pago otra vez. Soy como te dije ayer un largo camino que va por ese campo en flor de nuestro cariño. Yo soy como te dije ayer un largo camino. Yo pienso que en la distancia es el grito de mis penas que vive para añorarte porque lejos te recuerda. Por eso cuando yo me voy me quedo en espera. El ave que anda volando busca siempre su destino. Que se prende del aire vuelve siempre hacia su nido. En el sentir del corazón soy tu peregrino. Soy huellita junto al sol buscando tu vida, un tiempo de luna y adiós que triste camina. Yo soy huellita junto al sol buscando tu vida, no puede borrar tus ojos las espinas del olvido, tu voz en mi silencio que está junto a mi destino. Por eso cuando solo estoy te siento más cerca. El hombre que se va lejos quiere ser agua del río, se va quedando en la arena entregándose al rocío. En el sentir del corazón soy tu peregrino. Muy bien. Tata. Buenas tardes. ¿Escuchás? A ver, Tita.
Cuántos caminos anduve, cuántas nostalgias junté, pero qué triste el regreso, no encontrarme con usted. No quiero irme sin verte, no quiero más soledad. Mi casa te está esperando para dejarte pena. Te ofrezco el monte y el río, un concierto matinal de estos cantores del pago, aves que siempre te alegrarán. He vuelto vida y he vuelto a buscarte una vez más para llevarte conmigo y así dejar de penar. No quiero irme sin verte, no quiero más soledad. Mi casa te está esperando para dejar de penar. Para dejar de penar, para dejar de penar. Alfamisky.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución. En Berazategui, venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Muy bien, aquí estamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Hola. ¿Qué hacen? ¿Ancestiado, che? Bárbaro. Lindo estaba para la siesta, que no. ¿Sabe que estaba soñando, che?
A ver quién anda por acá, che. Norma Alicia Luna, buenas tardes. Muy buenas tardes, nos dice. Muy buena música, felicitaciones. Gracias, Norma Alicia Luna. Dice, desde San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires. Uy, qué lindo, che. Debe ser, debe ser la única costa que no conozco. San Clemente, o sí. Ah, no, sí, 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 sí anduve, cierto. Sí anduve, sí anduve. Y anduve, no hace, el año pasado, por ahí, no me acuerdo. Ahora sí, sí me acordé, che. Ahí San Clemente, ¿eh? Habíamos parado ahí a 2 cuadras más o menos desde el mar. Así que lindo lugar. Che, me querían vender un terreno, una casita ahí. Sonia del dúo Tardes Amarillas. Buenas tardes para todos, nos dice. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Bueno, escucharon, ¿no? Ahí la apertura. La apertura es con música de Tardes Amarillas que habían creado, ¿no? Que habían creado para mi programa, ¿no? Ese, ¿eh? Cuando presento eso, está grabado así nomás, ¿eh? No, ni estudio ni nada. Claro, y cuando escuchá ahí, ¿no? Esa parte. Para bailar, adiós Fabi's, que ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Ahí está, ¿eh? Esa presentación, Dúo Tarde Amarilla, me hizo para el programa y bueno, lo estamos usando para hacer la apertura. Moni Convides. Moni, ¿cómo estás? Moni se ha ido muy lejos, che. A Formosa, desde Berazategui a Formosa. Se nota, che, este fin de semana, ¿no? La veíamos a Rosita, a Sandra, pero no estaba Moni. Moni estaba en Formosa, che. Por supuesto, le deseamos a Clemi y a Moni todo lo mejor, todo lo mejor. No es fácil, no es fácil seguramente esa decisión que han tomado de ir a vivir allá lejos, ¿no? En Formosa. Tal vez Dios y el destino le tenga algo mucho mejor allá y que bueno, nosotros podamos ir a visitarlo, a Moni allá. Así bueno, le estamos mandando un saludo grande. Gracias a vos, Juan, por la difusión. Nos dice Sonia de Tardes Amarillas. Bueno, ahí Sonia y Héctor son nuestros amigos, ¿no? Gente que apreciamos mucho, que queremos mucho y compartimos cosas, compartimos cosas con ellos, ¿no? En la apertura habíamos empezado con un garceño, ¿no? Carlitos Leguizamón. Lindo canta Carlito, ¿no? Ahora le tengo que pasar una foto que nos sacamos el domingo. Y escuchá ¿no? Habíamos escuchado primero Carlito Leguizamón, Traigo Alegría, una chacarera, y Gatito del Peregrino. Y después habíamos escuchado una Vidal ahí por Candela Massa. Y ahora escuchá a este tema, creo que María Leal lo tiene de cortina. Ay, la miércoles lo perdí. A este. Vengo a llevarte mi amor, vamos, si soy de tu agrado. Quiero tenerte a mi lado y en un humilde rancho
ranchito. No, no es ese. Quiero tenerte a mi lado y en un humilde ranchito. Tu presencia necesito y no me niegues, por favor. Tu presencia necesito y no me niegues, por favor. Tengo prendas de valor, de antemano te prevengo. Tengo prendas de valor, de antemano te prevengo. Una cama linda tengo y 2 pellones para atender. ¡Osa! Una cama linda tengo y 2 pellones para atender. Mi almohada siempre se hacer de un basto y una carona. ¡Oh, chango, churo! Mi almohada siempre se hacer de un basto y una carona. Tengo sabana de lonas, vamos, todo eso no pierda. Tengo sabana de lonas, vamos, todo eso no pierdas. Tengo guitarras con cuerdas para entonarte una canción. Tengo guitarras con cuerdas para entonarte una canción. Ya sabes mi corazón y en mi rancho quiero verte. ¡Toma! ¡Qué chacarera que se mandaba ese chango! Impresionante. Pero, ¿sabes qué? Lo que perdí, el tema que yo quiero escuchar de Carlito. No, ese no es. Este. Vengo a llevarte, mi amor. Así dice, ¿eh? Cuando me miran tus ojos se me rompe el corazón. Y esa mirada inquieta que me busca donde estoy. Porque sabes que te quiero, te gusta hacerme sufrir. Me muero por besarte y apretarte junto a mí. Cuando me miran tus ojos se me parte el corazón. Completa tus pupilas y me alcanzan donde voy. Y no tengo remedios para sacarte de mí. Sabes bien lo que me pasa y así no podré vivir. No sé soportar las ganas de amarte que llevo dentro del corazón. No te imaginas que mis manos diosas tus rostros quieren acariciar. No podré vivir sin tener tu amor, quiero ser feliz, déjame soñar. Déjame sentir tu boca dulcísima, tan hermosa para besar. No resisto más, mírame de cerca que tu mirada me va a matar. Te quiero, mi amor, y enamorado en mi corazón te voy a llevar. Pregunto hasta
¿Hasta cuándo, vida, te voy a esperar? Quiero sentir de tus labios la tibieza de tu amor, tu boca insaciable en silencio disfrutar, jurarte que soy tuyo y que jamás te he de olvidar. No sé soportar las ganas de amarte que llevo dentro del corazón. No te imaginas que mis manos ociosas tus otros quieren acariciar. No podré vivir sin tener tu amor, quiero ser feliz, déjame soñar, déjame sentir tu boca dulcísima, tan hermosa para besar. No necesito más, mírame de cerca que tu mirada me va a matar. Te quiero, mi amor, y enamorado en mi corazón te voy a llevar. Te quiero, mi amor, y enamorado en mi corazón te voy a llevar. ¿Qué le pareció? Carlito Leguizamón, chango de los Montes de Garza, ¿eh? Un capo, ¿no? Un capo, Carlito, una voz. Bueno, Carlito cantaba con Rubén Santillán, ¿eh? Y le dio su voz, su estilo en los últimos tiempos a Rubén Santillán. Bueno, Rubén ya anda por Santiago, no sé si no se fue a vivir allá, che. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Che, ha hecho calor que no hoy. Muy mucho. Por acá Matías Arco, a ver si podemos ver. Me había puesto, me puso un par de, ¿qué me mandó este chango tanto, che? Me había mandado, 39 estaba haciendo, che, hoy, ¿eh? Ojo que cuando nosotros veníamos como a las 3 de la tarde del círculo, que habíamos ido estábamos trabajando ahí, hacía 35,5 en el termómetro de mi auto, ¿eh? Así que no tenemos nada que envidiarle a esos santiagueños, mirá. Que no, hoy le ha metido duro y parejo aquí también, ¿eh? Así que no le vamos a envidiar así nomás. Así que bueno, porque estamos trabajando, bueno, ya mañana casi seguro se va a terminar la vereda, ¿no? Mañana ya, si Dios quiere, se va a terminar la vereda, ¿no? Sí, del círculo santiagueño, ¿no? Vamos a tener vereda por fin. Y bueno, ahí está, ya falta poquito, falta ahí lo chava, falta lo chava y ya va a estar, así que vamos de a poquito, en estos tiempos de tanta crisis, ¿no? De tantas necesidades. Y vamos de a poco, ¿eh? Ahí cuando termine la vereda, vamos a empezar con la escalera que va hacia arriba de los que conocen, arriba de la cantina. Así que, bueno, ahí vamos a ir saludando a los que no hemos saludado todavía. Che, ¿quién anda por ahí? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Me gustaría saber de dónde son, de qué paraje, de qué lugar, dónde están. ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos parajes, no? Hay en nuestro querido Santiago del Estero, lleno de parajes en el monte ahí, ¿no? Donde todavía no ha llegado el agua potable, donde todavía no ha llegado la luz, los caminos tremendo en esta sequía, una sequía tremenda está azotando a nuestra provincia, seguramente al Chaco, toda esa franja, ¿no? Seguramente todo lo que viene de allá de Misiones, Formosa,
Corrientes, Catamarca, La Rioja, toda esa franja es muy seca, ¿eh? Cuando no llueve, no llueve, ¿eh? Como en este caso, Santiago del Estero, más o menos hay lugares que desde marzo ni una gota. Así que tremendo, tremendo la sequía. Bueno, ahí habíamos escuchado a Carlitos Leguizamón, ahí le vamos a mandar ahora que me estoy acordando, la foto que nos habíamos sacado el, el domingo ahí con Carlitos. Mire, escuche siempre lo tenemos presente, ¿no? Al pollo Dalmacio Ruiz, al conjunto Sentimiento, con Jorgito y Adrián. Primera. A ver cómo se portan los bichos. Adentro. Está la yaco y hoy visto ya a un costado del camino unos 3 o 4 tutos que estaban chupando vino. Ajá, toma. Uno entonaba una samba golpeando un bombo legüero, invitándolo a los bichos para un asado con cuero. Ya me han invitado también. Sin hacerse de rogar llegaron las lagartijas, las iguanas orgullosas a la babana sucia. Ha comenzado la orquesta desentonando de a poco, porque tardaba en llegar el contrabajo rococo. Y ahí venir enseguida, que empiece la segunda. Cuando la chuña bailaba un chamamé con el tero, le hizo lío el quirquincho porque le invitó primero. Enojada está la chancha, no le mandaron tarjeta, pero igual se fue a bailar con un esfuerzo en chancleta. Liberación femenina. Un bizcachón bigotudo de comisario inspector, para la orquesta le dijo: paguen derecho de autor. Paguen, cuando en mi pago se escucha en el rigor de la siesta el tuntum de los legüeros, los bichos están de fiesta. Toma ese pollo, che, tremendo. Vamos a escuchar un chamamé ahí del pollo,
Oh, Colonia. Colonia Dora, che, el conjunto del Pollo Dalmacio Ruiz. Conjunto Sentimientos. Escucha estita. Con estito estamos terminando casi el bloque de Carlito también. Carlito Leguizamón, De los hijos de Santiago a monte adentro, mi mensaje a los changuitos que lo desparrame el viento. Con el cauce de nostalgia quiero abrir este camino, ancho, lindo y humildoso, que se sientan argentinos. José García. Pasame música, Chaco. Canten como mi abuelo, que se vayan a la fuente, con alma de río y monte, que cante para nuestra gente. Yo llevando alegría por este camino abierto, cantándole a los guardianes de una raza que no ha muerto. Para los changuitos de mi pago. ¿Que no? Sigo buscando paisajes por las huellas de mi canto, con voces de chacareras, de vidalas o algún gato. Y cantando al más pequeño que haya nacido en mi suelo, en ellos voy encontrando mi esperanza y mi consuelo. La juventud de esta tierra es la luz de mi camino, que recorren en mis versos nuestro folclore de argentino. Porque les quiero a mis changos, te quiero la chacarera, llevarles este mensaje, la niñez de la que espera. Changuito de mi tierra, cantaba el changuito, che. Chacarera. De Carlito Leguizamón. Dúo Tardes Amarillas. Voy a cantar una chacarera. Sonia y Héctor son Dúo Tardes Amarillas. La radio por internet www.ashpamishki.com.ar suben a la música de Tardes Amarillas. Con la miradita me dices que sí, y con tu boquita me dices que no. Y de a poquitito me vas desarmando y Canto del monte donde la nombro a mi tierra, coplas me nacen del alma con una esperanza eterna. La vida tiene dos caras, de alegría y de tristezas, de amores y desamores, de abundancia, de pobreza. Nadie puede sujetarla y el tiempo se va con ella. La vida un largo camino donde voy tal vez no vuelva, pero qué importa si llevo la bendición de mi tierra y este orgullo santiagueño cuando canto chacareras. Estamos escuchando la música de Tardes Amarillas. Libre yo soy para cantar igual que el viento. Para peñas y festivales, Tardes Amarillas. Es noche de misterio, se ha quebrado la calma. Violín, guitarra y bombo, canta la Salamanca. Tardes Amarillas.
Tardes Amarillas. Muy bien, ahí estamos escuchando a Tardes Amarillas, que nos acompaña en esta travesura de la radio por internet, acompañándonos en la difusión. José García, hola amigo, te estoy escuchando. Saludos de los santiagueños del chamamé. Chango, no tengo música de ustedes, me parece, ¿eh? No tengo música de ustedes. Así que pasame, o te paso el WhatsApp, o pasame el WhatsApp, y así me pasas música, de los santiagueños del chamamé. Decime de dónde son, contame un poco la historia, y lo estamos difundiendo aquí en www.ashpamishki.net.ar. Bueno, nada más cambió lo que era www.ashpamishki.com.ar, ahora es www.ashpamishki.net.ar, y bueno, me da la impresión que anda mucho mejor la radio. Yo les pido los que puedan escuchar a través de la página www.ashpamishki.net.ar, que bueno, de esa manera fomentamos y compartimos la radio por internet, ¿no? Creo que se corta mucho menos, ¿no? Ahora, aunque también cambié de Telecentro a Claro, pero yo sigo teniendo poca señal de Claro, así que tengo que llamar a ver qué es lo que pasa, porque quiero tener buena señal, para eso cambié, que no, para tener lo mismo. Así que bueno, ahí estamos, Bueno, vamos a ir escuchando. Eh, en estas andanzas de la última vez de octubre en Santiago, lo hemos visitado a este hombre, Amílcar Díaz Bravo, en su casa. Vamos a escuchar una linda chacarera, che. Trunquita y ser. Cada arruga de mi frente hablan de un tiempo vivido, sí por gozado, sí por sufrido. El hombre para el trabajo, la mujer a la cocina, pobre el hombre, qué desgracia, si la mujer lo domina. Ajá. Con el caballo cansado, a tu ranchito me atraco, puede ser que encuentre cama, asado, vino y tabaco. Con mi vino y con mi perro, donde quiera me acomodo y preparo la garganta a cantar de cualquier modo. Siempre tuve mucha suerte con las mujeres sin dueño, porque soy dulce y caliente como mate santiagueño. ¡Qué chacarera, Juan Carlos! Quien busca el aplauso fácil no se detiene ante nada, comienza en amor y que termina en la payasada. Cuando salgo del boliche, después de tomarme un vino, se me hace que soy un zorro, troteando por el camino. Con mi vino y con mi perro, donde quiera me acomodo y preparo la garganta para cantar de cualquier modo. Ahí está Amílcar Díaz Bravo. Estoy viendo aquí un videito que ya me había mandado la otra vez santiagueño, a ver. Ahí. Se escucha más o menos, ¿no? De los santiagueños
del chamamé, del chamamé tropical. José, si tenés en audio, pasame, no me pase video. Los santiagueños del chamamé tropical. Es un videito, ¿eh? Bueno, ahí se termina el videíto, che, de los santiagueños del chamamé tropical. Así que bueno, Chango, si querés, pasame audio, audio, o sea, MP3, para poder difundirlos mejor. Es decir, un video, pero bueno, no se escucha bien, no se escucha bien. Por eso le pido que si... A ver. Los santiagueños del chamamé. Ahí está, a ver. A ver qué me mandó este chango. José García, Los santiagueños del chamamé. Escuchá, José, Arriba, arriba, arriba. Mandame el título del chamamé también. Siempre abriendo caminos, andamos por la vida. Acordeón, guitarra y melodías y el chamamé tropical. Abrazamos la ilusión a esta música de esperanza. Y por las huellas y andanzas traemos el chamamé. Tus amigos esta vez que seguirán por el tiempo. A corazón y a sentimiento le queremos demostrar. Eso. Cómo lo baila la gente de la Guadache. ¡Arriba! Toma.
Muchas gracias, José García, de los santiagueños del chamamé tropical. Ahí hemos compartido, pero no me has puesto el título. Pónganme en el título de los temas, por favor. Cuando me mandan música, pongan el título. Así, bueno, podemos saber también cómo se llama el tema, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. Atención, atención, familia santiagueña. En las tardes del domingo suelo en los montes oír cuando tocan chacareras con arpa, bombo y violín. Este domingo 7 de noviembre, la gran peña de Abel Massa, en el Círculo Santiagueño de Verazategui, calle 23 y 111. Gran desfile de artistas con la actuación en vivo de Abel Massa. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago, aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. El conjunto Añoranza. No voy a arrodillarme antes de ti, por más que se me rompa la ilusión. Pueblo de Chacarera. Santiago te está llamando con un repique de bombo, con un rayo de guitarra y un sentimiento muy hondo. Wally, dúo mística. Toda la música de los guerreros del chamamé. Para que no te lo pierdas, entradas popularísimas. Anticipadas 400 pesos. En puerta 500 pesos solamente. Habrá servicio de buffet a cargo del Círculo Santiagueño con todas las comidas típicas de Santiago del Estero. Vamos, la segundita no va para todos los amigos del Círculo Santiagueño de Verazategui. Para contacto y anticipadas 1130591772. No lo olvides, familia. Domingo 7 de noviembre, desde las 11 de la mañana, gran peña de Abel Massa en el Círculo Santiagueño de Verazategui. Muy bien, ahí está la invitación, Ahí está la invitación de nuestro querido amigo Abelito Massa. Domingo 7 de noviembre en el Círculo Santiagueño tiene que explotar, Tenemos que acompañarlo, a Abelito Massa, entre todos, entre todos. A un chango que apreciamos todos, ¿no? Porque lo conocemos desde changuito, desde Utulita. Así que bueno, los invito a todos, por supuesto, a acompañarlo a Abel Massa, Abelito Massa. Que bueno, él también tiene sus proyectos, está grabando, está terminando su material, y por eso, bueno, también es bueno acompañarlo, Así que vamos a escuchar algo de Abelito, a ver. Escuchá esta, Y solo vine a cantar aquí. Yo no busco que me aplaudan, solo deseo hacerte feliz. Me dicen festivalero, traigo alegría. Es mi canción, a la pena no le canto porque hace daño al corazón. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnotadora de mis sueños. Y aunque mi alforja esté vacía, de la alegría soy el dueño.
Yo soy el festivalero aventurero, un soñador que sabe que no hay fronteras, que todos tienen un corazón. Me dicen festivalero, traigo las coplas de aquí y de allá, samba, canto, chacarera, carnavalito, no han de faltar. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños. Y aunque mi alforja está vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy el festivalero. Grande ahí, Abelito Massa. Domingo 7 de noviembre, en el Círculo Santiagueño de Berazategui, toda la música. Por supuesto, ahí, como decía, bueno, una gran cartelera de Abelito Massa, una gran cartelera de Abelito Massa. Así, bueno, ahí lo vamos a estar esperando. El Círculo Santiagueño va a estar en el buffet y, por supuesto, acompañando a Abelito Massa. Esto es les dije el domingo 7, domingo 7 de noviembre. Che, que lo tiró, ¿no? Ya hablando de noviembre, che. A ver cómo suena, muchachos. Juancito Coronel, Chango de Granadero Gatica. Vélala, Nilda Lomo. Bailarina había sido. Lindo, y que venga la segunda nomás. El Catango con Lucho Tolosa, bandoneón y violín ahí. Guitarra y bombo, ¿eh? ¡Sí, señor! Ahora vamos para Santiago, ya te los viñaños. ¡Estos santiagueños! Bueno, eso me lo había pasado Coqui Flores en el violín. Se nota, ¿no? Porque dice, nos vamos a Santiago Ñaño, porque el salteño dice, nosotros decimos chango, vamos a Santiago Chango. Y el salteño, bueno, dice Ñaño, por eso decía, vamos a Santiago Ñaño. Vamos a escuchar, esta es linda, ¿eh?
Catango y Lucho Tolosa, Samba del Quebrachal. Adentro. Samba del Quebrachal, son tus notas curtidas del salitral. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Algarroba y Visco, canto de los coyuyos que hacen llorar. Mi tierra santiagueña, pura y norteña, no hay otra igual. Mi tierra santiagueña, pura y norteña, no hay otra igual. Cuando llega la tarde se oye entonar silbos y cantos tristes del Quebrachal. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Que venga la segunda. Adentro. Samba santiagueña, todas mis paisanitas te cantarán. Cuando tu nota llegue a los rincones del Quebrachal. Cuando tu nota llegue a los rincones del Quebrachal. Santiago de mi amor, te dedico estos versos y esta canción. Mi linda tierra gacha, grande y sufrida de mi nación. Mi linda tierra gacha, grande y sufrida de mi nación. Cuando llega la tarde se oye entonar silbos y cantos tristes del Quebrachal. Santiago del Estero, como tu tierra no hay otra igual. Santiago del Estero, nunca te olvidan los que se van. Bueno, ahí estamos escuchando al inolvidable, increíble Catango Loretano y Lucho Tolosa. Gente que se nos ha ido, che. Muy temprano el Catango Loretano, muy a la madrugada, ¿no? Se nos ha ido. Pero bueno, el destino, la vida, quiso que sea así. Nos ha herido profundamente la partida del Catango, ¿eh? Y aquí quedó su compañero, su amigo de andanza, ¿no? El Tommy Serrano, che. Vamos a escuchar un tema del Tommy, un chango que realmente anda muy bien, ¿eh? Muy, pero muy bien. Mi vida es un pájaro herido que vuela y quiere alcanzar
nido que ha dado cobijo y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Tu nido que ha dado cobijo y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Mi sueño de verte tan triste, que vivo en mi soledad, y el tiempo que pasa me habla de ti, y siento tu ausencia que me hace sufrir. El tiempo que pasa me habla de ti, y siento tu ausencia que me hace sufrir. Aquí yo tengo el amor, se enciende a cada instante, es una pasión, quisiera yo volver a tu lado, vivir los momentos felices, lo mismo que ayer un adiós llevó, quitó mi sol y guardo yo en el alma tu mirada y tu sonrisa, pienso en ti, quiero vivir y quedarte por siempre a mi lado. Hay noches que me brotan llanto, son lágrimas de este amor. Yo sé que te extraño y siento que estoy ahogado en la dicha de quererte más. Yo sé que te extraño y siento que estoy ahogado en la dicha de quererte más. Quisiera volver a encontrarte, besarnos, amarte y ser quien cuide tus sueños con flores y amor, volviendo a los tiempos vividos ayer. Quien cuide tus sueños con flores y amor, volviendo a los tiempos vividos ayer. Aquí yo tengo el amor, se enciende a cada instante, es una pasión, quisiera yo volver y a tu lado vivir los momentos felices, lo mismo que ayer un adiós llegó, quitó mi sol y guardo yo en el alma tu mirada y tu sonrisa, pienso en ti, quiero vivir, quedarte por siempre a mi lado. Ahí está el Tommy Serrano, Vivo en mi soledad, de un tema de Martín Paz. Muy bien cantado, chamo, muy bien cantado. Le mandamos un saludo grande al Tommy Serrano, Mamá, cuando hace calor, ¿no? En esa siesta de...
nadie alrededor. Voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mi piel resista, porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista, no veo ya nada que no pueda hacer. No, 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 voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Muy bien, estamos disfrutando de la música de aquí en aspamishki.net.ar. Ahora es así, www.aspamishki.net.ar. Bueno, ahí estamos disfrutando. Ahí habíamos escuchado, ¿no?, al Tommy Serrano. Y ahora vamos a ir con la publicidad. La radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. A ver. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58. O también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, por supuesto, nuestros auspiciantes que nos acompañan, ¿eh? Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154 o al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Muy bien, ahí. A ver, ¿quién más nos acompaña en esta parte de lo que es la publicidad, ¿no? La publicidad de la radio, la que a nosotros esto nos sirve mucho, ¿no? Nos sirve mucho porque, ¿por qué? Porque de esta manera podemos seguir adelante. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Ahí está, ¿eh? Muchas gracias también a esta empresa que también nos acompaña, ¿eh? ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera.
todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram, mayorista-los Herrera. En Facebook, mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Muy bien. Usted está escuchando aspamishki.com, la radio en línea. Ahí estamos, ahí estamos escuchando a nuestros auspiciantes. Por ahí decía que andaban los amigos del chamamé tropical, Juan Coronel de allá de Granadero Gatica, Nilda Lomo de Merlo, Rosauro del Monte, Chango del departamento Alberdi, bailarín, ahí le mandamos un saludo grande. Ahí vamos a ir buscando después esa hermosa samba interpretada por Coco Vanegas, Rosauro del Monte. Vamos a buscar algo a ver qué podemos encontrar por acá. A ver algo que nos han mandado los changos. Estamos buscando algo que nos habían mandado estos días. A ver qué hay por acá. En Chacarera del Melero. ¿Por dónde andará el melero que por los montes se fue? Oficio de mis abuelos, quién sabe si han de volver. La vista fija en el monte, bichando si ve volar, la oreja pegada al palo, por si lo escucha bramar. Si la colmena está arriba, al árbol no lo hay voltear, colgado y con hacha cuña, en el gajo lo hay calar. Chacarera del melero, que me dulce el corazón, como quien de amor a moro, cuando florece el perdón. Chango melero. Cuando florece el quebracho, las malas pueden estar. En mayo las lechiguanas, en septiembre callazar. Que ya pusquillo y mestizo abunda en el cardonal. Ya no hay mono en el árbol, ni si en el guayacá. A los montes los obrajes los talaron sin piedad. Pensar si vuelve melero, las colmenas ya no están. Chacarera del melero, a Chanta le cantará. Correcta sinceramente, por si menos volverá.
que ahí parece fácil, pero no. Parece fácil, pero no. Digo así, ¿no? Porque, bueno, ahí lo que está diciendo, ¿no? Está, está hablando del desmonte, porque dice, si un día vuelve el melero, las abejas ya no están. Y claro, claro, porque si un día vuelve el melero, ya no va a tener, ya no vamos a tener este, lo que había allá en los montes santiagueños, ¿no? Que era miel. Había una variedad de miel, ojalá me esté escuchando Rosauro, que si él es del monte. En aquellos tiempos había una variedad eh, de bichitos que hacían la miel, porque cada uno le decía a su manera también, no tenía, ¿cómo le puedo decir? Un nombre así en general. Nosotros eh, vamos a, bueno, primero, en cambio la abeja es como en todos lados, es abeja, ¿no? En todos lados la abeja es abeja. Estaban esas abejas, había las abejas que eran mansas, que vos le podías sacar la miel, y estaban las otras, otras abejas bravas, pero bravas, esas te agarraban, ¿sabes qué? Pero había gente que meleaba, que no les tenía miedo, y tampoco como él no les tenía miedo, las abejas tampoco le hacían tanto daño, que si vos le tirabas un manotazo, olvídate, te iba a correr por todo el monte la abeja. Después había por ahí dice el moro moro. Para nosotros era moro. Era como la abeja, más o menos como la abeja, tal vez un poco más gordita, más cortita, el bichito, ¿no? Así tenía parte negra, parte amarilla, y nosotros le decíamos el moro. Después estaba el mestizo. El mestizo era como un mosquito, vamos a decirle, ¿no? Así como un mosquito, tal vez un poquitito más gordo que el mosquito, pero yo le digo, la miel que hacían, era una cosa increíble, increíble la miel que hacían. Después estaba el chimilo, porque por ahí le dicen tío Simi, el chimilo. Era una miel más espesa, una miel más espesa, pero mirá, con el mestizo y la miel de chimilo, que comíamos la flor, ¿no? Pues en tiempo de flor hacían así ay, no me sale ahora el nombre, lo, hacían la flor, ¿no? Que decíamos nosotros y comíamos eso, y era riquísima, pero también te hacía agarrar una cursiadera de, de aquella. Bueno, ahora no me sale la palabra de lo que es el polen, ¿eh? Tiempo del polen, tiempo de las flores. Entonces, hacían mucho, no sé cómo se llamaría, polen será, ¿no? La flor esa que nosotros comíamos y era impresionante de rica. Después estaba la llana era como una mosquita, como una mosca, vamos a decir, pero todo indefenso, ¿no? Bichitos que no picaban, la llana, como le digo yo, era así como una mosca, pero que se metía entre el pelo para defenderse, ¿no? Un animal realmente muy indefenso, pero hacían una miel que era impresionante. Eso tal vez no sé si existirá con tanto desmonte, con tantas cosas que pasa, ¿no? Con todo lo que significa
la deforestación. Hablando de deforestación, el diario Liberal, estoy viendo aquí, dice en video, imágenes, ardua lucha contra el fuego en la sierra de Guasayán. Impresionante. Después hay un reporte impresionante, voy a tratar de detenerme ahí, ¿no? Porque arde Santiago, arde Santiago, no solamente por el calor, dice, video e imágenes del sur del departamento Loreto. No se vio afectado por las llamas, dice, pero bueno, hay un incendio tremendo, no sé, no sé lo que quiere decir el título porque no se entiende, ¿no? El sur del departamento, Loreto, también se vio afectado por las llamas. Y hay un video que hay un camión con agua. Imposible cortarlo, ¿eh? Bueno, es el video y se ve cómo con el camión, bueno, llevaron agua y están luchando. Lo que pasa que no, a ver si dice dónde es. Vamos a chequear dónde dice esto de Loreto. Personal de bomberos, policías y municipal desarrollan un trabajo mancomunado para evitar la propagación de un importante incendio forestal sucedido en la zona sur del departamento Loreto en horas de la tarde de este martes 26 de octubre. El operativo general fue coordinado por la Municipalidad de Loreto con apoyo de camiones cisterna de la comuna, pero no dice dónde el lugar. También fue vital el aporte de los vecinos para el control de incendio que se hicieron picadas cortafuegos con el fin de evitar que las llamas se extendieran. Esto es como le decía, bueno, también hay un incendio, pero tremendo lo que se ve en Suncho Corral, che. Voraz incendio del monte cerca de Suncho Corral. Por eso les decía, arde Santiago, ¿no? En medio de una jornada, la de alta temperatura, el temor se apoderó de los vecinos de Suncho Corral en horas de la tarde de este martes 26. Un incendio de monte y de proporciones se propagó por una amplia zona desde el paraje Pampamullo, cerca de la ciudad cabecera del departamento Juan Felipe Ibarra. Impresionante lo que se ve, chango. No, ahí no podés acercarte, pero ni... Impresionante lo que es el incendio, che, ahí en Suncho Corral, Después estaba mirando, ¿no? Porque hay un incendio, pero terrible, terrible. Departamento Río Hondo también sufrió incendios, también es imposible acercarse, ¿no? Porque la llama es una cosa impresionante lo que se ve. Pueden entrar en el diario Liberal, lo que quieran ver, lo que es los incendios en Santiago del Estero. Bueno, ahí habíamos hablado de Suncho Corral también, que tremendo los incendios. ¿Qué dice por acá? También Huguito Flores, estamos mirando. Huguito Flores visitó al Liberal en el marco de los festejos por el 123 aniversario. Huguito el Súper compartió su música en nuestra redacción. Dice con vistas de con la visita de Huguito Flores, la redacción Liberal dio inicio a este segmento de show que en vivo que a lo largo de la semana acompañarán a la mañana de los santiagueños en el marco de la celebración
de los 123 aniversarios del Liberal. A ver qué dice acá. Vamos a ir mirando, voy chusmeando. Ahí está. Muy, pero muy buenos días. Estamos de festejos por el 123 aniversario del Liberal y hoy, martes 26 de octubre del 2021, tenemos la gratísima visita en nuestra redacción de Huguito Flores. No hace falta presentaciones y todos lo conocen. Su música habla por él. Esa guaracha bien romántica y bien a su estilo es la que define la característica de su música. Menos palabras y con Huguito habla. Buenos días a todos mis Santiago del Estero. Feliz cumpleaños al Liberal, 123 años y vayan por mucho más. Gracias por invitarnos. Vamos a cantar esta hermosa canción, Me sobrabas tú. Está en el disco Gigante Pequeño. Vamos, muchachos. Bueno, ahí está también, vamos mirando, vamos chequeando un poquito de lo que es el diario Liberal, ¿no? Como para que quieran ver todo lo que les estoy diciendo está en el Liberal, y vamos mirando. No sé quién es Suárez Melián, renunció a sus candidaturas, dice. Pero bueno, hay que leerlo para saber. A ver qué dice por acá. Una forma de contarle: un grupo de personas provocó un incendio en la propiedad de un hombre involucrado en un homicidio, quemaron pastizales y destrozaron la puerta de la vivienda. También le robaron al vecino que vive en la casa lindante. Ajá, muy lindo. Minutos antes de las 2 de la mañana, personal policial de la comisaría tuvo que hacerse presente en inmediaciones del sexto paraje y Loma, ya que desató un foco de ígneo en la vivienda de un hombre involucrado en una causa por supuesto homicidio. De acuerdo a lo informado por las fuentes policiales, el hecho se desató en un domicilio de la propiedad de un hombre de apellido Carabajal. Por fortuna no había moradores en la casa. Así que bueno, ¿qué más hay por acá? Rosauro del Monte, Antonio Pereira, Chango de Granadero Gatica, José García, ahí estamos leyendo un poco el Liberal, ¿no? 39,6 la temperatura hoy en Santiago del Estero, calculale, con un poquito ahí de viento norte, unos 43 grados más o menos, que con sensación térmica y todo, mucho que no. Mucho, che. Y bueno, como le estoy diciendo, por muchos lugares, incendios, ¿no? En Santiago del Estero, porque también por la mucha sequía, ¿no? Mucha sequía en nuestra provincia. Ahí está Matías Arco y la barra del chamamé tropical. ¿Cómo suena el estudio y el ser, señores? ¡Vamos! Para Costa, Emi Bravo, Pate y Cule Pajón, amigos de la barra, señores. Suena, siga, siga. Aguante Villarroble, señores. La rubia que gana y la FM Esperanza. ¡Opa! ¡Apriete! ¡Apriete! ¡Con fuerza, mi gente! ¡Apretale que no se abolla!
el condimento a este lugar. Lázaro Herrera. Con fuerza. ¡Que vuela! ¡Eso! Suena la barra tropical de Matías Zarco, de Atamisqui. Para Rodolfo, y la FM Forbes 97.9, Ariel Díaz y la FM Lugones 105.9, y Mateo Chispadilla y toda su gente en la Francia, la 101.9. ¡Arriba! ¡Siga! Enganche, joda, meta, a ver esa guira, Dani DC, siga, arriba, ¡va! Don Solano y Doña ¡Esa! María nos esperan en el Salón Ventura Pampa en Merlo, donde nos han recibido de una manera cordial, entre amigos y familia. No hay otro baile igual. ¡Arriba! Y aunque te duela, es la química perfecta. Para la gente de Cazadores, para Hernacito Montes y la pista norteña, papá. ¡Vamos! Esto es la barra, señores. Para el Tucu, Adi Ríos, Paola y Nelson Ledesma. Para Andrea, Ave y la familia Peralta de Punta Pozo. Muchas gracias, chicas, gracias, vamos. Siga, arriba, arriba, que suene. Vamos, Martincito Paz y toda la gente de Braposo. ¡Vamos, Atamisqui! Yuyo, Oji y Negro Pachico, mi gente. ¡Nos vamos! Maribel Almirón, Maribel, Lluvia y Mirka Suárez. Gracias, mi gente, vamos. Y se termina, se termina. Para mi gente de Lomas de Zamora, gracias. Para mi gente de Cuchini, Moya, Ramber, Nati y toda la familia. Siga, siga. Siga, siga la barra del chamamé tropical. Atamisqui presente. ¡Qué bloquecito, Matías Zarco! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Muy lindo, che, muy lindo. Estamos mirando así el liberal, ¿no? Lleno, todo política, che. Todo política, mamita. Qué manera de mentir estos cristianos que no. todo tiene la solución ahora, ¿eh? El 15 de noviembre no lo ves más a estos tipos, ni a estas tipas, ¿eh? ¿Usted conoce algún político pobre? Cuénteme si conoce alguno, ¿no? Cuénteme si conoce algún político pobre, che. Vio que no hay ninguno, ¿no?, que se levante a las 4 de la mañana como nos levantamos nosotros para ir a laburar, ¿no? No hay de eso, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Que los tipos también
alguna vez algún laburante, che, pero laburante en serio, ¿no? No de estos sindicalistas atorrantes que en su reputa vida laburaron, ¿no? Sería bueno, ¿no? Que alguna vez, alguna vez nos represente en el Congreso algún obrero, che, alguien que se levante a las 4 o 5 de la mañana para ir a laburar como hacíamos nosotros. Sería muy interesante. Eh, estos tipos que andan, que ahora salen, porque después no lo va a ver más, ¿eh? Ahora, después no lo ves más. Así que ninguno es de los que se levantan temprano, ¿eh? Ni de un lado ni del otro, ¿no? Así que a no ofenderse, ¿eh? Porque ni de un lado ni de otro, ¿eh? Así que sería interesante, ¿no? Alguna vez algún laburante, pero un laburante en serio, ¿eh? Un laburante en serio que nos represente. Estos no son ningunos pobres, ¿eh? Así que de sacrificio, ni hablar, ¿eh? A Santiagueño ponerle un paso doble. ¿O no, Lázaro Herrera? ¿Vos qué decís, Oscar Gauna? Y así como que nos vamos, ¿eh? ¿Qué hora es? Sí, ya nos vamos, ¿eh? Sí, claro. Oscar Gauna, bendecida noche, saludos desde Los Mojones, Santiago del Estero, capital, ¿eh? Sí, sí, lo mejor para nosotros, los santiagueños, es el pasodoble. Y claro, Chango, que el santiagueño es de escuchar pasodobles, ¿eh? Es de escuchar esa melodía, ¿no? Porque vaya a saber, ¿no? Nosotros nos adueñamos, qué miércoles, ¿no? Vio, vos decís, no, pues que ese no es de aquí, no es de... ¿Qué no va a ser nuestro? Ya es nuestro, olvídate. Qué olé ni nada. Ahora en lugar de olé, le decimos meta, chango, meta. A ver, ¿qué más? A ver, escucha esto. ¡Oh, destino! Vos imaginate, santiagueño medio picadito ahí. Se le hace que baila muy lindo.
Bueno, con esto nos vamos, con esto nos vamos, cambiamos la... Cuando corta y yo ya le estoy diciendo casi hasta mañana, El pasaje de mi vida que ha quedado muy metido, prendido dentro del pecho. Y cuando solo me encuentro, todas esas cosas afloran. Y en mi pensamiento asoma aquella guaina preciosa a la que le robé un beso debajo del algarrobo. Chango, 20 horas, 59 minutos. Y hasta mañana. Y nos fuimos. De la noche en punto. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69 o acércate, estamos en Avenida Italia entre 140 y 150 a 5 cuadras del Babel. Bicicletería El Rayo te espera. Empanadas santiagueñas, venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomienda Freddy. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas.
Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando aspamishki.com, la radio en línea. Vamos a chamamecear, compadre. Lo nuevo de los santiagueños del chamamé, papá. Que te han visto llorar, me llegaron rumores, que frecuente los sitios donde hablamos de amores, que te veo nerviosa y te duele la risa, y si alguien te nombra, te despide deprisa. Que te han visto llorar y procura no amarme, inventas amores por tratar de olvidarme, que de noche no duerme, y si duerme me sueña, que te faltan los besos y te ahoga de pena. Yo quisiera decir que me pasa lo mismo, si me sobra cariño y no sobra egoísmo. Yo quisiera decir que ya no puedo más, quedaría cuando pueda, quedaría cuando pueda, por volver a empezar. Arriba, arriba, arriba. Seguimos bailando, seguimos bailando. Hola, Tono. ¿Cómo andás, Tono? Desde Loreto. Desde el paraje El Pinto. Y nos vamos, amigo. Ahora sí, ¿eh? Que te veo nervioso y te duele la risa, y si alguien me nombra, te despide de prisa. Que te he visto llorar y procura no amarme, inventes amores por tratar de olvidarme, que de noche no duerme, y si duerme me sueña, te faltan los besos y te ahoga de pena. Yo quisiera decir que me pasa lo mismo, no sobra cariño y no sobra egoísmo. Yo quisiera decir que ya no puedo más, quedaría cuando pueda, quedaría cuando pueda, por volver a empezar. Eso sí me está gustando, Ahora sí nos despedimos, ¿eh? Si quieren seguir escuchando, www.aspamishki.net.ar. La radio suena a las 24 horas, ¿eh? Repito, www.aspamishki.net.ar. Ahí la radio suena a las 24 horas, ¿eh? Nos vamos de Facebook y nos vamos de YouTube. Pero la radio suena a las 24 horas. El recuerdo de mis padres y ese eterno amor. Sentir que me quema el alma tu salitral azul. Correr como cuando llango por el monte aquel. Besar tu luna tan bella que siempre está en mí. Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré.
cruzar el río y el Cristo con el corazón. Gritar a los cuatro vientos, santiagueño Mi Santiago del Estero me está llamando. No me importa la distancia, pero ya me voy a encontrarme con mi infancia, que siempre está en mí, el recuerdo de mis padres y ese eterno amor. Sentir que me quema el alma tu salitral azul, correr como cuando chango por el monte aquel, besar tu luna tan bella que siempre está en mí, y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Besar el río y el Cristo con el corazón. Gritar a los cuatro vientos, santiagueño soy. Sentir que me quema el alma tu salitral azul, correr como cuando chango por el monte aquel, besar tu luna tan bella que siempre está en mí, gritar a los cuatro vientos, santiagueño Yo sé que las cosas entre los dos ya no andan bien. Mis amigos me han contado que vos me estás engañando. 1000 veces te he preguntado, ¿quién es el otro? Y te hace la disimulada esquivándome la mirada. Por eso te pido, mujer, y espero que no te alejes, que si no me quieres más, guampeame, pero no me dejes.